Romper maldiciones, experimentar sanidad. Tom Brown. Capítulo 12. Lidiar con el enojo. Marlene tenía un trastorno de la personalidad. Una de las manifestaciones de ese desorden era que cualquier pequeño problema desencadenaba un estallido de enojo. Se enojaba por casi todo. La gente tenía miedo de estar a su lado. Ella trabajaba con un equipo de televisión en una gran reunión que realicé en Houston. Durante la reunión, el Espíritu Santo comenzó a tocarla a través de mi enseñanza y las oraciones por la gente. Incluso mientras grababa para la televisión los muchos milagros que ocurrían, ella recibió su propio milagro. En un momento, un instante de tiempo, fue liberada de su enojo. Más adelante me escribió para dar testimonio de su milagro. Desde esa reunión, dice que prácticamente ha dejado de tener estallidos de enojo. Quizás se pregunte, ¿por qué no fue completamente liberada de su enojo? La verdad es que no deberíamos ser completamente liberados del enojo. A diferencia de la mayoría de los demás problemas mentales, la ira no siempre es mala o dañina. Hay ocasiones en que Dios nos da permiso para enojarnos. Airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Dios entiende nuestra capacidad innata de enojarnos. Como seres creados a imagen de Dios, tendemos a mostrar la personalidad de Dios. Si Dios se enoja de vez en cuando, entonces no siempre está mal que también nosotros experimentemos enojo. Jesús expulsó a los cambistas del templo tras hacer un látigo para ayudar a hacer lo que debía. Juan 2:13-16. Dudo que lo hiciera con una sonrisa en su rostro, y aún así, durante un episodio anterior de ira, Jesús pudo sanar a un hombre al mismo tiempo. En otra ocasión, Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos fariseos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y la mano le quedó restablecida. Mateo 3:1, 2 y 5. Lo que Jesús estaba sintiendo a veces se denomina ira santa. Este es el enojo que uno experimenta como resultado de una injusticia contra otros o contra Dios. Aunque es lícito sentir enojo cuando ve que otros son maltratados o cuando se está difamando a Dios, nuestro problema es que tendemos a sentir ira hacia la injusticia generalmente cuando es contra nosotros. Madres contra Conductores Ebrios es una organización que fue fundada por una madre cuya hija fue asesinada por un conductor ebrio. Ella no quería que otros sufrieran lo que ella sufrió, así que en lugar de languidecer de ira contra quien sesgó la vida de su hija, ella canalizó su enojo y fundó una organización que presiona a los que hacen las leyes para que aprueben leyes más enérgicas contra quienes beben y luego conducen. ¿Quién sabe cuántas vidas habrá salvado su enojo? Si intenta reprimir el enojo, por lo general solo conseguirá enojarse más. En su libro, Haga un aliado de su enojo, Neil Clark Warren escribió: «El enojo es algo natural, perfectamente legítimo. Es ese suceso interno que nos prepara para lidiar con las experiencias dolorosas, frustrantes y temerosas. El enojo es simplemente un estado de preparación física». Un buen enojo nos hace estar preparados. Estar preparados nos hace estar bien encaminados. El buen enojo de Jesús le hizo estar listo para desmantelar la avaricia en el templo. El buen enojo dice algo así: «Preparados, apunten, fuego». El mal enojo, por el contrario, nos dirige por un camino en el que las cosas van de mal en peor. El mal enojo diría algo así: enojo, rabia, furia. Este tipo de enojo no nos lleva a ningún lugar productivo porque es egoísta. En lugar de hacer que estemos físicamente listos, arruina nuestra disposición
al hacernos perder el control de nuestros actos. El apóstol Pablo llama a este tipo de enojo arrebatos de ira. Gálatas 5:20, 2 de Corintios 12:20. El enojo en sí no es pecado. El problema es la pérdida de control. El pecado se produce en la expresión del enojo, no en la emoción misma del enojo. Esto es lo que ocurrió cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de su hermano Abel. Caín sintió que era injusto y se enojó. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Génesis 4, 6, 7. Observe que Caín estaba enojado antes de pecar. En ese momento, según Dios, el pecado estaba solo a la puerta. Caín no había permitido que entrara aún en su vida. Esto demuestra que es posible sentir la emoción de enojo y no pecar. No tiene que arrepentirse por haberse enojado. Sin embargo, el enojo por sentimientos de injusticia personal puede llevar el pecado hasta su puerta. La orden de Dios para Caín era clara: tú debes dominarlo. No le dijo que se deshiciera de él. No debería intentar deshacerse del enojo o matarlo, sino más bien debería usarlo para el bien de otros y para el reino de Dios. Sin el enojo adecuado, perdemos un posible aliado en nuestro caminar con Dios. Necesitamos el enojo, pero debemos dominarlo. Caín, claro está, no dominó su enojo. Más bien dejó que el enojo le dominara a él y le llevó a matar a su hermano. Genghis Khan. Cuando Genghis Khan salía de casa, siempre tenía a su lado a su fiel halcón. Volaba muy alto por encima de Khan, haciendo círculos en el cielo hasta que divisaba algo para alcanzar. Khan le seguía y cazaba así muchos animales. Un verano de mucho calor, según la leyenda, Khan estaba sediento y su cantimplora estaba vacía. En la distancia oyó el débil sonido de una catarata. Fue siguiendo el ruido hasta que encontró un pequeño arroyo de agua que salía de una grieta en la cima de un monte rocoso, el cual vertía en un charco de agua a los pies de Khan. Sacó un vaso de metal y lo metió en el charco de agua, pero al llevar el vaso a la boca, el fiel halcón descendió volando y se lo tiró de su mano. Él volvió a intentar beber el agua, pero el halcón volvió a hacer lo mismo, cosa que enojó a Khan. De nuevo metió la taza en el agua, pero esta vez sostuvo la espada en su mano. Cuando se acercaba el halcón para tirarle la taza de su mano, golpeó con la espada a su amada ave y la mató. Al principio, Khan se alegró de haber deshecho el animal, pero luego llegó el lamento. ¿Por qué había intentado su fiel halcón impedir que bebiera el agua? En ese mismo instante, Khan vio algo extraño en la boca de la grieta de la que salía el agua. Escaló la pequeña colina y ahí, en el estanque de agua del que brotaban las cataratas, había un animal muerto. El agua procedente del monte había sido contaminada por el cadáver. Khan bajó corriendo de la colina, se arrodilló junto a su fiel halcón y lloró. Todo fue por su pronto enojo. Al igual que Genghis Khan, nosotros también nos enojamos con las personas que nos aman, a menudo porque nos dicen la verdad o intentan ayudarnos a que no cometamos errores en nuestras vidas. La ira del hombre contra la ira de Dios. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1:20. Santiago llamó a la ira del hombre ira humana. Esto es significativo porque estaba diferenciando entre la ira del hombre y la ira de Dios. La diferencia entre las dos es la velocidad. Mire el versículo anterior. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19. La ira del hombre es rápida, la ira de Dios es lenta. La ira de Dios es una ira a fuego lento, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad.
Salmo 86, 15. El Dios de la Biblia se enoja, pero la Biblia nos dice que es lento para la ira. Este debería ser su objetivo. Aprenda a evitar las reacciones rápidas cuando sienta ira. Piense antes de actuar. A Thomas Jefferson le encantaba decir, cuente hasta 10 cuando se enoje. Lo decía así, alto, no haga nada, espere. Si se enoja, no pequen. En la quietud del descenso nocturno, examínense el corazón. Salmo 4:4. El problema no es el enojo, sino el pecado que puede producir el enojo. David, el autor de este salmo, nos dio este gran consejo. Examínese el corazón en la quietud del descanso. Sea honesto con sus sentimientos y el por qué está enojado. ¿Está justificando su enojo? ¿Es algo personal? Si es personal, déjelo marchar. Si está justificando, piense cuidadosamente en lo que está a punto de hacer debido a ello. Quizá no deba hacer nada. Una vez me enojé porque un ministro de otra iglesia le ofreció un trabajo a uno de los líderes de mi congregación. Pensé que no fue un protocolo correcto. En mi forma de verlo, me debería haber pedido permiso primero. Mi esposa y yo nos reunimos con el ministro y le dijimos lo decepcionados y heridos que estábamos por lo que había hecho. Él me miró y dijo, si volviera a ocurrirme, volvería a hacer lo mismo. No tengo ningún problema en recibir miembros de su iglesia. Pero había más. Y por cierto, añadió, su problema es que deja que su esposa dirija la iglesia. Aparentemente, ese hombre no creía que las mujeres debieran predicar. Con eso me incendié aún más. ¿Qué tenía que ver mi esposa con todo aquello? Obviamente, esa reunión no terminó bien. Después le prometí a mi esposa, voy a escribir una carta a todos los pastores que han trabajado con este hombre en el pasado para decirles lo que nos ha hecho y advertirles de sus motivos. Mi querida esposa, pacificadora por naturaleza, dijo, Tom, sé que lo que hizo está mal, pero eso no te va a hacer parecer más pequeño. Al final, la gente no va a tenerte en alta estima si escribes una carta desagradable. Ardiendo aún, dije, voy a esperar a escribir esta carta hasta que se me quite el enojo. Después, cuando no tenga enojo, sino solo la lección del Señor, la escribiré. Después de unos días, mi enojo claudicó, y el deseo de escribir la carta claudicó también. El iracundo comete locuras. Proverbios 14:17. Al esperar a que se me pasara el enojo, evité escribir una carta un tanto necia. Ojalá hubiera sido más paciente al comienzo de mi ministerio, pero aún no había aprendido a controlar mi enojo. En varias ocasiones actué rápidamente en mi enojo y humillé a varios miembros de mi iglesia. Ahora me doy cuenta de que aunque fueron humillados, el que quedó mal fui yo. No hay muchos pecados que nos hagan vernos mal, pero el enojo es uno de ellos. Nadie tiene buen aspecto cuando está enojado. Con los años, los mayores progresos personales que he tenido han sido en el área del manejo del enojo. Aunque aún tengo el mal genio de un irlandés, he aprendido a controlarlo bastante. Mi enojo también me ha llevado a algunas acciones muy positivas, incluyendo dirigir un movimiento en nuestra ciudad para revocar la decisión del ayuntamiento de dar beneficios de salud a las parejas homosexuales de empleados municipales. Sin ira por la inmoralidad, me habría quedado al margen sin luchar contra la injusticia. Nunca podrá usted ser un gran líder si no aprende a dominar el enojo. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Proverbios 16:32. Incluso en mi lucha contra el ayuntamiento, tuve que controlar mi genio. Si no lo hubiera hecho, al final habría perjudicado nuestra causa. Mostrar amabilidad, fortaleza y paciencia a la vez nos aportó credibilidad. Cuando Dios se enojó con Israel, le dijo a Moisés que fuera a la tierra prometida sin él, y explicó por qué.
Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. Éxodo 33:3. Dios entiende la necesidad de apartar la vista, de alejarnos de la fuente de desagrado para prevenir un desahogo destructivo de ira. A veces, la gente piensa que debería probarse para ver cuánto puede soportar. Sin embargo, aquí Dios indicó que Él simplemente se alejaría. Hay una gran lección en esto. A veces necesita retirarse de la causa de su enojo. No es la manera de los cobardes, sino una forma divina de manejar la ira. El enojo del hombre es largo. El enojo de Dios es corto. El enojo del hombre no solo es diferente del de Dios en términos de velocidad, sino también es diferente en términos de duración. El Salmo 35 dice: porque solo un instante dura su enojo, pero toda su vida es bondad. Dios no permanece enojado. En las Escrituras, siempre que Dios se enojó y lo mostró a través de su disciplina, fue solo para mostrar su bondad en la vida de la persona. Está bien enojarse con la gente, pero debe expresar su enojo solo de una forma que conlleve reconciliación. Si permanece enojado, no está actuando como Cristo. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Efesios 4:26. No seguir este consejo ha llevado a muchas parejas encantadoras a los juzgados para divorciarse. Aunque es normal y saludable que las parejas expresen su descontento entre ellos, tales expresiones deberían durar menos de un día. Deben hacer frente a los difíciles sentimientos entre ustedes lo mejor que puedan, perdonar y dejar atrás el pasado. El apóstol Pablo explicó por qué no debe estar enojado mucho tiempo. Ni den cabida al diablo. Efesios 4:27. Permanecer enojado le da al diablo cabida en el matrimonio y en otros tipos de relaciones. Y cuando el diablo consigue entrar, es capaz de llevar otras cosas malas consigo a la relación. Cuando usted se encuentra enojado, está durmiendo con el enemigo, y me refiero al diablo, y no a su cónyuge. Para el diablo, el enojo es como la sangre para el león. Como un león, el diablo busca una presa herida. Cuando encuentra a una persona enojada, avanza para devorar a la presa herida. Usted es muy vulnerable cuando se enoja. Es normal sentir daño cuando alguien le hace algo malo, pero debe actuar para tratar sus heridas antes de que se infecten. Desgraciadamente, muchas personas escogen permanecer enojadas, poniéndose en grave riesgo de que se extienda la infección. Esto es lo que dice el Señor. Así dice el Señor: los delitos de Edom han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Amós 1:11. Había varias razones por las que el reino de Edom perdió el favor de Dios. Entre ellas estaba su constante e incontrolado enojo. Es interesante que Dios dijera que no revocaría su castigo porque Edom no detuvo su ira. La ira de Dios estaba dirigida a los que seguían sin prestar atención a su ira. El enojo del hombre es destructivo. El enojo de Dios es constructivo. En un caso desgarrador, un niño de 3 años encontró el martillo de su padre y, sin saber cómo, comenzó a dar golpes en el auto de su padre. El padre oyó el ruido y salió de la casa y vio lo que el niño había hecho. Se enojó tanto que tomó el mismo martillo y comenzó a golpear con él las manos de su hijo, aplastando los dedos del niño. Al darse cuenta de lo que había hecho, el padre se apresuró a llevar a su hijo al hospital. Tristemente, los doctores no pudieron salvar los dedos del niño. Con lágrimas en los ojos, el padre fue con su hijo y le dijo: «Lo siento mucho». El pequeño dijo: «Está bien, papi». Luego, el niño puso una débil sonrisa, miró a su padre a los ojos y le preguntó: «Papi, ¿cuándo me van a volver a crecer los dedos?». El enojo del hombre destruye, el enojo de Dios restaura.
Usted sabe que ha fallado cuando su enojo no puede restaurar la pérdida. El enojo del hombre nunca obrará la vida de justicia que Dios desea. Pasos para controlar el enojo. Asuma la responsabilidad de su enojo. Contrariamente a lo que pueda pensar, nadie puede hacerle enojar. Otras personas pueden tentarle, pero no pueden forzarle a enojarse. Es su propia decisión. Con el paso de los años, he oído muchas excusas, pero esta persona no se callaba. Le dije que se callase, que dejara de hablar. ¿Qué se suponía que debía hacer yo? Una excusa así es un ejemplo de las mentiras que las personas se dicen a sí mismas para justificar su enojo. Incluso las mujeres que han sido maltratadas pondrán excusas para el violento comportamiento de sus maridos. Realmente no es culpa suya. Yo le provoqué. Este es el hecho. Nadie puede hacer que otra persona reaccione violentamente. No debe excusar a otros o a sí mismo por los delitos de ira. Que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte sangra la nariz, y que provocando la ira se acaba peleando. Proverbios 30:33. Si no deja de batir la leche, ¿qué obtiene? Obtiene mantequilla. El físico y autor Dr. Sam Peoples dijo: las circunstancias de la vida, los eventos de la vida y las personas que hay alrededor de mi vida no me hacen ser como soy, sino que revelan lo que soy. Si no deja de provocar a un hombre enojado, obtendrá una pelea. El hecho de que se enoje solo demuestra el tipo de persona que es, pero un hombre con dominio propio y paciencia no producirá una pelea o una ira inapropiada, a pesar de lo mucho que le provoquen. Un anciano estaba en el supermercado con su nieto. El nieto estaba tirando las latas, mordiendo la fruta y corriendo descontrolado por toda la tienda. Una y otra vez, el hombre le decía con calma: «Tranquilízate, Albert. He dicho que te calmes». Una mujer observó la calma del abuelo y no pudo evitar felicitarle. «Señor, le he estado observando desde que entró en la tienda con su nieto. He visto el comportamiento del niño y cómo usted no se ha alterado y le ha dicho que se calme. Nunca se enojó». La mujer miró al pequeño y dijo: «Albert, tienes suerte de tener un abuelo tan paciente». El abuelo contestó: «Gracias por su amabilidad. Intento ser paciente. Por cierto, yo soy Albert». La lección es clara. No puede controlar a otras personas, solo a usted mismo. Asuma su responsabilidad por lo que usted es y haga los cambios interiores necesarios para alterar lo que ha estado saliendo. Rectifique la situación si puede. Si algo le incomoda, haga su mejor esfuerzo por expresarle a la persona responsable qué es y lo que se podría hacer. En otras palabras, no lo mantenga en secreto cuando se pueda hacer algo para resolver la situación. Si se lo guarda para usted mismo, se enojará más y más e inconscientemente volcará ese enojo sobre otra persona. Las personas pasivo-agresivas son conocidas por hacer eso. Muestran su enojo a través de actos en lugar de expresarlo a través de palabras. Se alejan de la confrontación sana y directa, como expresar una necesidad o decirle a otras personas lo dolidos que están por sus acciones. En cambio, su enojo gotea de formas dañinas. Quizás se olviden inadvertidamente de asistir a la fiesta de la persona que les invitó, o quizá hagan algo conscientemente para ofender a la otra persona. Todo esto mientras hacen creer que no ocurre nada malo. La persona pasivo-agresiva no parece estar enojada, pero sus actos hablan más altos que sus palabras. Ponga su confianza en la justicia de Dios. Puede que no siempre tenga la oportunidad de hacer saber a la otra persona que dijo o hizo algo que le ofendió. Si es este el caso, ¿qué puede hacer? Debe dejar que Dios se ocupe de ello. No intente vengarse. No tome venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Romanos 12:19. Usted no es juez, jurado y verdugo.
Deje ir algunas cosas y ponga su confianza en la justicia de Dios. Tuve que hacer esto con el pastor que contrató a uno de mis líderes. En vez de escribir una carta enojado a todo el mundo que conocía a este hombre, le dejé estar y le perdoné. Puse la situación en manos de Dios. Si lo que me hizo estuvo mal, y si continuó haciendo cosas similares a otros pastores, entonces Dios trataría con él. Para mi completa y profunda sorpresa, finalmente me enteré de que ese pastor murió de un ataque al corazón a los 2 años de contratar al líder de mi iglesia. Por favor, no piense que me alegré de la muerte de este hombre, ni pensé nunca en su muerte fuera de una consecuencia de sus acciones hacia mí o hacia otras personas. Yo dejé la situación en manos de Dios y tengo que confiar en que se hizo su voluntad. Consiga un compañero de oración que no le deje estar enojado. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Proverbios 22, 24, 25. Nuestras amistades afectan en gran manera nuestro estado de ánimo. Si tiende a enojarse, la mejor persona con la que relacionarse sería un compañero de oración tranquilo. Pasando tiempo con esa persona, aprenderá de su paciencia. No es coincidencia que las personas enojadas parezcan atraer a otras personas enojadas. Al igual que puede adoptar las formas de los amigos de temperamento fuerte, también puede aprender las formas de los amigos tranquilos relacionándose con ellos. Este compañero de oración también puede ayudarle a liberarse de cualquier demonio que pudiera estar provocando el enojo en usted. Si siente que tiene otra personalidad cuando se enoja, podría ser una señal de que hay un demonio presente. Haga lo que sea necesario para recibir liberación del demonio de enojo. Reciba perdón del enojo del pasado. Quizá esté leyendo esto y esté experimentando una fuerte convicción por permitir que el enojo posea su alma. Todos cometemos errores, pero creo que Dios perdona el enojo al igual que perdona cualquier otro pecado. Por tanto, confiese su enojo a Dios y permítale que le perdone. A veces tendrá que recibir el perdón por daños que no se pueden ya reparar. Un niño tenía problemas en su temperamento, así que su padre tuvo una ingeniosa idea para ayudar a su hijo a entender el problema del enojo. Le dio al niño una bolsa de clavos y dijo: siempre que te enojes, tienes que tomar un clavo y clavarlo en la valla. El hijo accedió y durante varias semanas estuvo constantemente clavando clavos en la valla. Después comenzó a observar que cada vez se enojaba menos. Después de varios meses haciendo eso, dejó completamente de experimentar estallidos de enojo. Papá, hace semanas que no me enojo, le dijo a su padre. ¿Qué quieres que haga ahora? Hijo, has aprendido la lección. Ahora ve y saca todos los clavos de la valla. Mientras sacaba los 37 clavos, el hijo se quedó mirando asombrado. Papá, hay muchos agujeros en la valla. Está muy fea. El padre respondió: eso es lo que hace el enojo. Puedes lamentar haberte enojado, pero el daño ya está hecho. Al concluir este capítulo, puede que usted lamente el daño que su enojo ha causado. Sin embargo, Dios es misericordioso. Al igual que Él quiere que usted sea misericordioso con otros, le muestra a usted misericordia. Confiese su pecado a Dios y Él será fiel en perdonarle y en limpiarle de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No solo le perdonará, sino que a través de su sincera confesión, Él también le limpiará del poder de su enojo.